Economía y sociedad, por Max Weber, 168. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 4. El profeta. 2. Tampoco hay a menudo solución de continuidad en el curso histórico, en el paso del profeta al legislador, si se entiende a este último como una personalidad encargada de la tarea de ordenar sistemáticamente un derecho o establecerlo de nuevo. Esto ocurre con los aiznetas, Solón, Carondas, etc. No hay ningún caso en que semejante legislador o su obra no obtuviera, por lo menos posteriormente, la aprobación divina. Un legislador es algo distinto de un podesta italiano, que sería venir del exterior no para crear un nuevo orden jurídico, sino para contar con un señor imparcial libre de toda camarilla, por consiguiente, en caso de guerra de familias dentro de la misma capa social. Por el contrario, los legisladores son llamados, si no siempre, por lo menos por regla general, cuando existen tensiones sociales. Muy a menudo, cuando se presenta ese motivo típico, el más antiguo, de una política social planificada. Diferenciación económica originada entre los guerreros en virtud de la nueva riqueza en dinero de los unos y la servidumbre por deudas de los otros, añadiéndose a veces las aspiraciones políticas no atendidas de los nuevos ricos frente a la nobleza, a la vieja nobleza guerrera. El aizneta debe llevar a cabo la nivelación de las clases y crear un nuevo derecho sagrado válido para siempre, y atestiguarlo como divino. Es muy probable que Moisés haya sido una figura histórica. Si es así, pertenece entonces, de acuerdo con su función, a los aiznetas. Todas las definiciones del derecho sagrado israelita más antiguo suponen una economía monetaria y en su virtud una posición de intereses ya viva o que amenaza irrumpir de un modo agudo dentro de los confederados. El nivelamiento de estas oposiciones o su prevención, por ejemplo, la Seisaistia del año jubilar y la organización de la Confederación Israelita con un Dios nacional único es obra suya, la cual, por su carácter, se sitúa acaso entre la de Mahoma y la de los antiguos aiznetas. A esta ley se vinculó también lo mismo que al nivelamiento de clases en tantos otros casos, ante todo en Roma y en Atenas, el periodo de expansión exterior del pueblo cuya unificación se había realizado. Después de Moisés no hubo en Israel ningún profeta igual a él, esto es, ningún aizimneta. Por consiguiente, no solo no son aizimnetas en ese sentido todos los profetas, sino que la llamada generalmente profecía nada tiene que ver con esto. Cierto que los profetas posteriores de Israel parecen interesados en materia de política social. Se dice, hay de aquellos que oprimen y esclavizan a los pobres, que amontonan tierra sobre tierra, que tuercen la justicia por regalos, típicas formas de expresión de toda diferenciación de clases en la antigüedad, acentuada, como en todas partes, en virtud de la organización de la polis Jerusalén, que entre tanto tuvo lugar. No debe borrarse este rasgo de la imagen de la mayor parte de los profetas israelitas, y tanto menos cuanto que, por ejemplo, falta en la profecía de la India todo rasgo análogo, a pesar de que se ha descrito la situación de la India en el tiempo de Buda como relativamente semejante a la helénica del siglo VI. La diferencia se deriva de fundamentos religiosos que tenemos que tratar todavía. Sin embargo, estos argumentos políticos sociales de la profecía israelita son, lo que por otra parte tampoco puede desconocerse, solo medio para un fin. Fija su interés, en primer término, en la política exterior como escenario de la acción de su Dios. Si toma en consideración la injusticia, también la social, contraria al espíritu de la ley mosaica, es más bien como uno de los motivos de la cólera divina, pero no como base de reforma social. De un modo característico, Ezequiel, el único teórico de la reforma social, es un teórico sacerdotal y apenas se le puede llamar profeta. Jesús no está interesado en absoluto en las reformas sociales en cuanto tales. Zaratustra comparte el odio de su pueblo ganadero contra los ladrones nómadas, pero es esencialmente religioso, interesado contra el culto del trance mágico y por la creencia en su propia misión divina,
y los aspectos económicos de su profecía no son más que una consecuencia. Y con más razón cabe decir esto de Mahoma, cuya política social, llevada a sus últimas consecuencias por mar, dependía casi exclusivamente del interés en la unión de los creyentes para la lucha al exterior, con el fin de conservar la mayor masa de guerreros de Dios. Es específico en los profetas que no reciben su misión por encargo de los hombres, sino que la usurpan. Lo mismo hacen, ciertamente, los tiranos de la polis griega, quienes a menudo están funcionalmente muy próximos a los aisnetas legisladores y hasta tuvieron también su específica política religiosa. Con frecuencia, por ejemplo, el fomento del culto patético de Dionisios, popular en la masa frente a la nobleza. Pero los profetas usurpan su poder gracias a la revelación divina y predominantemente para fines religiosos. Y su típica propaganda religiosa va en dirección contrapuesta a la política religiosa típica de los tiranos griegos. La lucha contra el culto extático y embriagador. Mahoma, con su religión de básica orientación política y con su posición en Medina, término medio entre la de un podestá italiano y la de un Calvino en Ginebra, surge, sin embargo, de una misión primariamente profética. Él, el comerciante, era en primer lugar un director de un conventículo pietista burgués de la Meca, hasta que fue dándose cuenta de que la organización del afán de botín de los guerreros le ofrecía la base exterior necesaria para su misión. Por otra parte, hay estadios de transición entre el profeta y el maestro de moral, especialmente de moral social, que, lleno de una nueva o renovada comprensión de la antigua sabiduría, reúne discípulos en torno suyo, aconseja a los particulares en sus asuntos, a los príncipes en los asuntos públicos y trata de moverlos a la imposición de reglas morales. La posición del maestro de sabiduría religiosa o filosófica respecto del discípulo se encuentra regulada de un modo extraordinariamente autoritario y fijo en los sistemas sacrojurídicos de Asia y constituye una de las más firmes relaciones de piedad que existen. La enseñanza de la magia y del heroísmo está ordenada de tal suerte que el novicio es adscrito a un experto maestro o debe escogerlo. A él estará unido en una relación de piedad personal y él cuidará de su formación. Toda la poesía del amor griego a los adolescentes procede de esta relación de piedad y entre budistas, confucianos y en toda educación monacal se produce lo mismo. El tipo se ha realizado de la manera más consecuente en la posición que ocupa el gurú en el derecho sagrado de la India. Es el maestro brahmánico a cuya enseñanza y dirección debe entregarse sin reservas todo individuo perteneciente a la sociedad noble. Tiene un poder soberano y la relación de obediencia que quizá corresponda a la posición de un famulus con respecto al magister occidental. Es antepuesta a la piedad familiar de la misma manera que la posición del brahman cortesano, purohita, está ordenada oficialmente de tal modo que su poder va mucho más allá que el del más poderoso confesor occidental. Pero el gurú es un maestro que comunica no solo un saber revelado, sino adquirido, y no en virtud de la propia autoridad, sino por encargo. Tampoco el moralista filósofo y el reformador social son profetas en nuestro sentido, por próximos que pueden estar a él.